Acción. Buenas noches, nosotros somos el equipo número 2 y nos ha tocado hablar un poco sobre el conjunto completo de los estados financieros auditados y sus notas integrales. Los integrantes que vamos a participar es Nancy Maldonado, Ricardo Morales, Álvaro Urrutia, David Antonio Castillo, Giorgi Armando Ramírez y mi persona. Pasa la diapositiva. Bueno, primero tenemos que definir qué es un conjunto completo o qué abarca todo eso que es como la parte central de la exposición, y podemos decir que son informes financieros que se preparan conforme a normas internacionales financieras, las NIF, y que posteriormente son revisados por un auditor externo independiente. En el conjunto entran el estado de situación financiera o balance general, el estado de resultado, el estado de cambio de patrimonio, estado de flujo de efectivo, las notas de los estados financieros y el dictamen del auditor externo que está inscrito en la Superintendencia del Sistema Financiero. De mi parte, le cedo la palabra a mi compañero Ricardo para que les explique a detalle sobre cada uno de los estados financieros, valga la redundancia. Tenés el micrófono apagado. Buenas noches. Yo les hablaré sobre el estado de situación financiera, o también conocido como balance general, que este es un documento contable que muestra la situación económica de una empresa en una fecha determinada. Pues se presenta en los activos, que son los bienes y derechos que posee la empresa. Tenemos también los pasivos, que corresponden a las deudas y las obligaciones con terceros. También tenemos el patrimonio, que representa las inversiones de los propietarios más las utilidades acumuladas. Pues su importancia radica pues porque permite conocer la solvencia de la entidad y la capacidad para resolver sus obligaciones. Pues la estructura y la presentación según sobre las NIF para la PYME y las leyes salvadoreñas, la base legal internacional dice que la estructura y el contenido de está rigido por la sección 4 del manual para las pymes. En la base legal salvadoreña dice que las empresas deben presentar sus estados financieros de acuerdo a las normas internacionales de información financiera. Además, el Código de Comercio, en el artículo 435, exige la presentación del balance general. La estructura del estado de situación financiera está desglosada por códigos. Tenemos el código 1, que es el activo. El activo está desglosado por activo corriente, que son aquellos que se esperan realizar o vender en el ciclo normal de operación. ¿Cuál es la importancia? Pues mide la liquidez de la empresa. Pues un ejemplo pues sería que el efectivo equivalente, las cuentas por cobrar y los inventarios. Tenemos el activo no corriente, que son aquellos que mantienen para su uso a largo plazo. La importancia pues sería la capacidad de la empresa para generar ingresos a futuros. Pues en los ejemplos pues podrían ser propiedad, planta y equipo, mobiliario y equipo, los activos intangibles y las inversiones a largo plazo. También tenemos el pasivo, que se desglosa con dos. Tenemos el pasivo corriente, que son las deudas a pagar a ciclo normal en operaciones en un plazo de 1 año. Tenemos pues la importancia, que serían las obligaciones que se tiene con los clientes. Pues en el ejemplo pues tenemos pues las cuentas por pagar a comerciales, los préstamos bancarios a largo plazo, pues los impuestos por pagar. Tenemos los pasivos no corrientes, que son las obligaciones a largo plazo. Pues la importancia pues refleja la estructura de financiamiento a largo plazo de la empresa. Un ejemplo pues tenemos pues los préstamos bancarios a largo plazo. Tenemos el patrimonio, que se desglosa con 3.
La importancia pues sería representar el capital residual de los activos después de reducir los pasivos, pues muestra la inversión de los dueños y las ganancias retenidas. Pues en esa cuenta está desglosado el capital social, la ganancia acumulada, la reserva legal, la utilidad del ejercicio anterior. Pues el estado de situación financiera pues es fundamental porque proporciona una visión clara de la solvencia y la estabilidad financiera de una empresa. Pues tenemos el estado de resultado o también el resultado integral. En este pues muestra el desempeño financiero de la empresa durante un periodo, pues relevando los ingresos en que los incurre y los gastos para determinar si hubo pérdida o ganancia. Pues según la estructura, pues la presentación para la NIF para la PYME y la ley salvadoreña dice que la estructura y el contenido de esta se regirá por la sección 5 del manual de la NIF para las pymes. Pues la base legal salvadoreña dice que exige la aplicación de la NIF para su presentación. Además, el Código de Comercio en el artículo 435 exige la presentación del estado de pérdidas y ganancias. Tenemos en la ley del impuesto sobre la renta, en el artículo 29 y el 30, tenemos pues la utilidad contable como base para el cálculo del impuesto. Pues este estado está desglosado por los ingresos de actividad ordinaria, que serían las ventas. Tenemos los costos de ventas, que sería el costo directo de los bienes o servicios que se venden. Tenemos la ganancia bruta, que sería el ingreso que es menos los costos. Tenemos los gastos operativos. Pues la sección 5 de la NIF para la PYME pues permite clasificar los gastos de fusión, los gastos de administración, los gastos de venta, los gastos financieros. Tenemos pues el resultado de la operación de la ganancia bruta menos las operaciones. También tenemos los otros ingresos que incluyen gastos financieros, los ingresos de intereses. Tenemos la cuenta de resultado antes de impuestos, que sería la utilidad o pérdida antes del impuesto sobre la renta. Tenemos los gastos del impuesto sobre la renta, que aquí sería pues en el artículo de la ley del impuesto sobre la renta, en el artículo 34, pues sería la tasa del 30%. Pues tenemos también el estado de resultado en el cambio de patrimonio. Pues en este estado pues detalla las variaciones en el patrimonio que tuvo la empresa en un periodo. Pues conecta pues el estado de resultado con el saldo final de este estado de situación financiera. Es fundamental pues para las transacciones entre las empresas y los dueños. Pues la estructura y la presentación, pues según para las NIF, dice que en la sección 6 también tenemos la estructura, que sería pues el saldo inicial del patrimonio. Tenemos la ganancia o pérdida neta del periodo, las transacciones con los propietarios, las aportaciones de los dueños, la distribución de las ganancias, que serían los dividendos. Y tenemos el saldo final del patrimonio. Pues en conclusión, pues el estado de patrimonio pues, es indispensable pues, para justificar el movimiento del patrimonio de la empresa. Pues ese sería de mi parte, pues dejo a mi compañera. Gracias, compañero. Bueno, vamos a continuar con los estados de flujo de efectivos. En ese informe, pues vamos a detallar las entradas y las salidas de efectivo, de equivalentes de efectivo de una empresa, durante un periodo especificado. Las clasificaciones tienen tres principales, que son operación, inversión y financiamiento. En este documento es importante para comprender la liquidez de la empresa y las capacidades que tiene para cubrir los compromisos, como lo mencionaba anteriormente mi compañero. De esta manera, pues nos permite evaluar la salud financiera y la eficiencia que tiene la empresa en cuestión del efectivo. Los principales propósitos que tiene pues es evaluar la liquidez, que es importante, ya que con esa manera, pues mostramos la forma en la que la empresa gana el efectivo y así cumple las obligaciones a corto plazo. También comprende el movimiento de efectivo, o sea, comprenderlo para poder revelar de cómo se genera y cómo se gastan las actividades diarias de la empresa, cómo lo invierten y también la financiación que la empresa maneja. Otro punto importante y otro propósito que tienen es analizar el rendimiento financiero. ¿Qué es lo que logramos ver con este? Pues en este permite comparar la rentabilidad de la empresa con su capacidad real para generar fondos, ya que la rentabilidad no siempre se traduce en la liquidez. También tenemos otro punto importante que son las notas.
Las notas de los estados financieros son explicaciones textuales, ¿verdad? Que con estas complementamos y ampliamos la información presentada en los estados financieros, como lo es el balance general, el balance de los estados de resultados y el de flujo de efectivo. ¿Qué es lo que incluyen estas notas? Pues incluye lo que son políticas contables, que en estas detallamos todos los métodos y criterios de la empresa, ya que ella la utiliza para los estados financieros como la base de medición de sus activos, como verdad los costos históricos, el valor razonable, el método de depreciación de sus activos y el método en cual evalúan los inventarios. También incluye lo que es la información adicional, que es, en verdad, como lo dice, en contexto económico de la entidad, como el objetivo social. También el desglose de las partidas, ya que en esta se puede ver de qué manera están desglosados en los estados financieros para una mejor comprensión, como los detalles de los impuestos de las utilidades, el valor razonable de derivados, los financieros, las condiciones de los préstamos si es que la empresa lo obtiene o las tiene. También tiene los eventos posteriores en los cuales podemos ver las fechas en las que ocurre el impacto material de ellos, que en este caso pues impactaría en lo que son los costos de los inventarios de lo que tiene la empresa. ¿Y por qué son importantes las notas? Pues con estas podemos obtener lo que es la comprensión y la transparencia, ya que con esto pues nos facilita a los usuarios la interpretación de las cifras presentadas, ya que explican los supuestos y las políticas que hay detrás de ellas. Como podemos comprender, ¿verdad? Cada empresa tiene sus propias políticas, pero las bases legales pues son las mismas, ¿verdad? Cada quien las aplica a la manera en la que se actúe de mejor manera dependiendo de la empresa. También se sirve para tomar la base de toma de decisiones, porque ya gracias a la información detallada que tenemos, nos permite, permite a los inversionistas, a los acreedores y otros interesados en la toma de decisiones económicas de la empresa. También con eso podemos medir lo que son la rendición de las cuentas, de qué manera pues son eficaces para la entidad y si cumplen las obligaciones y qué tan transparentes son para la empresa. Eso lo podemos ver en los estados financieros. Y también pues nos incluye lo que es la parte integral de los estados, ya que las notas la verdad son parte esencial y que deben presentar junto con ellos en la información para hacer como una información más completa. Y como otro punto, también tenemos lo que es el dictamen del auditor. Este informe es escrito y emitido por un contador público independiente que expresa su opinión sobre la razonabilidad de los estados financieros de una entidad. En este documento, pues podemos encontrar lo que es el resumen del trabajo realizado y proporciona a los usuarios una opinión profesional sobre los estados financieros que han sido preparados previamente con el marco de información financiera aplicable y están libres de incorrecciones materiales. Los elementos claves de un dictamen de auditoría serían pues la identificación de los estados financieros, que son donde se especifican, ¿verdad?, que ya fueron examinados, la responsabilidad de la administración, que en esa pues se describen las obligaciones gerenciales que preparan los estados financieros y hacen los controles internos, la responsabilidad del auditor, que en esta se detalla pues la responsabilidad de él en expresar su opinión basada en la auditoría realizada. También en la opinión del auditor, pues encontramos en conclusión, ¿verdad? Las opiniones si es que están sin salvedad, que significa o limpia, que son una presentación de los estados financieros en imagen fiel y razonable. También está la opinión de salvedades, donde hay excepciones o desviaciones que afectan la totalidad de los estados financieros, pero si son relevantes. La opinión adversa o negativa, que también se presenta de acuerdo a las normas contables aplicables. La abstención de opinión, que el auditor no pudo obtener evidencia suficiente o adecuada, por lo que no puede formarse una opinión. Y también está lo que es el marco de información financiera aplicable, que en este pues podemos encontrarla en el marco de referencia, como la FNIP la menciona, utilizando la preparación de los estados financieros. Eso sería por mi parte. Dejo a mi compañero que continúe con la presentación. La parte que me ha tocado a mí son los objetivos de los estados financieros.
El primer objetivo es presentar la situación financiera de una entidad en una fecha específica. Esto quiere decir que hay que presentar cada cierto tiempo los estados de situación financiera, ya sea el balance, el estado de resultado, y cada cierto tiempo se tienen que estar entregando a Hacienda o reportando para su debida revisión, ya sea que se firmó con el contador y con el auditor para que luego sea presentado legalmente. El segundo objetivo es informar sobre el desempeño financiero y los resultados obtenidos en un periodo. Esto da a entender que, o nos da a mostrar cuando el estado de si se está perdiendo, si se está ganando, si estamos teniendo una desviación de fondos, si no hay un correcto uso del presupuesto o del financiamiento para darle una mejor dirección a la inversión o al proyecto. El tercer objetivo es revelar los movimientos del patrimonio de los propietarios o accionistas. Esto es muy importante porque los accionistas o los inversionistas, ellos nunca quieren perder dinero, ellos siempre quieren que su dinero esté creciendo, creciendo y creciendo. En esto tenemos que tomar en cuenta que ellos siempre quieren saber cuántas ganancias o cuánto es lo proyectado a cierto mes para poder saber cuánto van a ganar. El cuarto objetivo es mostrar la liquidez y solvencia a través de los flujos de efectivo. Ahí es un tema más a fondo porque hay diferentes tipos de financiamiento o de flujos de efectivo. Puede ser que hay empresas que tienen bastantes flujos de efectivo o es menor, o por decirlo así, es como que han vendido, pero van a recibir ese dinero dentro de 3 meses. Y eso retiene mucho el dinero, y a las empresas siempre están gastando, siempre están pagando por las cuentas por pagar y todo eso. El quinto es aportar transparencia y confiabilidad mediante auditoría externa. También tenemos que tomar en cuenta que ningún inversor o ningún accionista va a querer venir a invertir a una empresa que está malversando sus fondos o que está haciendo fraude legal o fraude fiscal, como decirlo. Y ya que ellos nunca van a querer eh, perder dinero, porque ahí perderían demasiado dinero y se estarían metiendo en problemas graves. Y el sexto objetivo es facilitar la toma de decisiones a los usuarios internos y externos. Esto es puntos que ya había hablado, que ellos toman decisiones si se tiene que recortar personal, si se tiene que mejorar maquinaria, si se está teniendo rentabilidad o solvencia, y ellos deciden con qué modelo o con qué tipo de negocio o qué enfoque darle al negocio, ya que puede ser que lo están haciendo de manera equivocada y hay una forma más fácil o menos costosa de realizar o de generar ganancias. Las características principales de los estados financieros. La primera es confiabilidad. Si lo presentado en los estados financieros es confiable, si no se está teniendo errores, si no se está desviando fondos, si todo lo que se está presentando es verídico. Eso es bastante importante porque no se puede estar presentando venta falsa, compra falsa o excediendo los gastos y los costos. La segunda característica es la transparencia. La transparencia es que mostrar y dejar notas explicativas que ayuden a comprender o a dejar
más en claro cómo se está tomando o qué forma se ha ido generando el trabajo. La tercera característica es la uniformidad. Esto es si todo se ha presentado de manera correcta, todo ha sido, como todo estado financiero, lleva un orden que, por decirlo así, primero son las ventas, las compras, luego se elaboran los libros, luego se verifica la conciliación bancaria, luego de todo ese proceso se elaboran los estados financieros, así que todo lleva un orden, no es como que voy a hacer un estado financiero y no tengo ni siquiera el reporte de ventas o las compras. La cuarta característica es periodicidad. Esto es más que todo porque siempre se tiene que presentar cada cierto tiempo los estados financieros. También cada mes, cada cierto tiempo se presentan los impuestos, si está teniendo pérdidas y todo eso. Y la última característica es la comparabilidad. En la comparabilidad es demasiado importante, ya que de ahí podemos saber si del año anterior al año presente se ha trabajado de mejor manera, si se está perdiendo ganancias, si algo ha incrementado, si, por decirlo así, el año pasado mi cuenta por cobrar era menor a la de hoy, habría que darle una mejor dirección a las cuentas por cobrar, ya que no podemos, no podemos tener mucho dinero retenido. Y también con lo mismo con las cuentas por pagar. Si se nos está incrementando esa cuenta por pagar, estamos incrementando el gasto. Así que no podemos tener gastos innecesarios en nuestro estado de situación financiera. Dejo la palabra a mi compañero. Gracias. A mí me ha tocado la importancia de los estados financieros auditados y sus notas. Como punto número 1, tomamos decisiones informadas. ¿Para qué? Las decisiones informadas, esta es requerida para los accionistas, los inversionistas, entidades financieras y organismos superiores y otros interesados. Eso quiere decir que las decisiones informadas que nosotros estamos tomando, ¿a base de qué? A base de las pruebas o, por decir así, a base de los estados financieros que hemos presentado. Esto es útil ya sea para aquellos que quieran invertir, que quieran comprar acciones dentro de la empresa. Como punto número 2 tenemos que garantizan cumplimiento normativo, especialmente en instituciones reguladas por la Superintendencia Financiera. Punto número 3, reflejan la realidad económica de la empresa. No solo muestran cifras, sino también la interpretación de la situación financiera. Acá, los estados financieros sabemos que ellos reflejan cómo está, por decir así, la salud financiera de la empresa, cómo están sus ventas, cómo están sus ganancias, la rentabilidad que ha tenido y si ha sido viable lo que estamos haciendo. Otro punto, contribuyen a la transparencia y rendición de cuentas, fortalecen la confianza del público y del mercado. Como les continúo diciendo, más que todo, la importancia de los estados financieros ya auditados es la presentación en sí, bien colocada, de todas las cuentas. ¿Por qué? Porque a veces podemos ya inflar los gastos y disminuimos la rentabilidad. Otro punto pueden ser los apoyos de los procesos de auditoría y la fiscalización, especialmente en el sector financiero. ¿Por qué? Porque financieramente, o sea, la empresa, si no está trabajando o está llevando bien las cosas,
podemos caer como, por decir así, que no estamos presentando los datos de acorde a lo que la empresa está ganando o de lo que la empresa está invirtiendo. También les voy a hablar acerca de las bases legales y las normativas aplicables. Pásame la diapositiva, por favor. Las normas internacionales de la información financiera, o sea, las NIF emitidas, son el marco contable referencia para la preparación de los estados financieros en El Salvador. Como primer punto tenemos la Superintendencia del Sistema Financiero. Siguiente diapositiva, por favor. Requiere la presentación periódica de los estados financieros auditados por parte de las instituciones bajo su supervisión. Los compañeros ya han estado hablando acerca de que los estados financieros tienen que estarse presentando periódicamente, pero en este marco de la Superintendencia del Sistema Financiero ya es una aprobación bajo una supervisión que ellos nos hacen a nosotros dentro de la empresa. Punto número 2, dicta las normativas técnicas contables específicas para entidades financieras, aseguradoras, banco, AFP, entre otros. La superintendencia nos rige cómo nosotros tenemos que presentar o de qué forma nosotros vamos a exponer financieramente la información dentro de nuestra empresa, cómo prácticamente darles a conocer de una forma, por decirlo así, de una forma más fácil, más concreta, cómo nosotros estamos dentro de la empresa. Punto número 3. Registra y autoriza a los auditores externos independientes que pueden emitir dictámenes válidos. La superintendencia es la que rige y la que nos da el permiso, por decir así, a nosotros como auditores. ¿Para qué? Para que nosotros podamos emitir los dictámenes. O sea, para que nosotros ya mediante un informe preparado a base de la revisión que hemos tenido de los estados financieros, nosotros podamos regular y dar a exponer el dictamen final. Voy a dejar a mi compañero. Bueno, a mí me ha tocado hablar sobre el Código de Comercio. En este caso, vamos a tocar uno de los artículos relacionados sobre la obligatoriedad para los comerciantes y empresas que rigen la contabilidad. En este caso es el artículo 435, que básicamente nos habla sobre la ley del sistema financiero, de la disposición sobre la elaboración y conservación de los libros y registros contables, que nos rige básicamente de cómo tenemos que llevar nuestra contabilidad diaria, o sea, de qué manera la hagamos mensual o trimestral o de cada mes. En este caso nos damos a entender que nos regimos por el código y también, como habló nuestro compañero anteriormente, por la superintendencia. También nos establece la obligatoriedad de los reportes financieros auditados, que esto es muy importante en cada tipo de empresa que llegamos a tener esta particularidad sobre la contabilidad, que debemos regirnos sobre las normas que nos da la ley. Si quiere, la siguiente diapositiva, por favor. En este caso, ¿qué información contienen las notas integrales? Tendría las políticas contables. También describe los métodos y principios de la entidad utilizada para la elaboración de los estados financieros. En este caso, nos da a entender que las políticas contables son las mismas normas, leyes que nos rigen en este caso en la República donde estamos ejerciendo la contabilidad, y es la misma que nos audita y nos da a entender si estamos bajo las normas de la ley y nos da el aval de seguir obrando, manejando la entidad. También tenemos las revelaciones adicionales que incluyen la información sobre eventos no ocurrentes, cambios significativos, provisionales de activos fijos, inventario y otros aspectos que afectan la estructura financiera de la entidad. Esto se rige básicamente
cómo va cambiando la ley según los gobiernos que nos vamos llevando durante nuestro periodo que estamos en la contabilidad, por decirlo así, que a veces hay normas que cambian el código sobre los impuestos, sobre el tipo de depreciación que vamos a aplicar, según el convenio que tenga con el gobierno, o según el gobierno cambie algo para disponibilizar fondos para fines de lucros que son de ellos. También incluye la información de comparativa. Permite presentar comparaciones con el año anterior, explicando los efectos de los cambios ocurridos en el periodo. Básicamente, todo en cada empresa se va comparando el año anterior con con el año que se pasó, porque vamos detallando ya sea mes, trimestral o anual, nuestros ingresos, nuestros gastos, nuestras cuentas por pagar, nuestro activo fijo, y vamos detallando, como decía al principio, con las políticas contables que nos van rigiendo. Entonces, gracias. Bueno, licenciado, este es todo lo que nosotros teníamos para el tema. O no sé si falta alguien. Pues eso sería todo de nuestra parte. Le agradecemos por la atención que nos ha prestado y feliz noche. Gracias. Entonces, Gracias. Gracias.